todo ese gran espacio se veía como veloces destellos, se movían a unas grandes velocidades que ni un pilar se dio cuenta de la presencia de dichos seres que se movían a unas grandes velocidades. Vaya Kakaroto, estos guerreros si son debilidades, no sienten nuestra presencia y eso que son más muy llamáticos con el gran poder que poseemos, diría Goku, el cual terminó de reparar una 20% de la red meridional de los meridianos del poder eterno. Sí, pero al final nuestro nivel de poder con ellos como el cielo infinito nunca los podrán alcanzar, somos por así decir los gigantes a la par de humanos, diría Kakaroto. Jaja, vaya gran comparación que acabas de hacer, eso es algo interesante, pero al final tienes la razón, como los mejores a diferencia de ellos, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver a Kakaroto. Sí, pero al bestia, al final eres tú, mi poder no te llega ni al 60% de tu máximo poder, yo aún no supero el límite que me pongo al temor de la muerte, diría Kakaroto serio al recordar que ya vio a la muerte en persona, que batalló con ella no una sino varias veces, las otra en no morir a manos de guerreros. Jaja, ese miedo que tienes es una basura, al final todo lo que posees es mental, debes demostrar porque eres el próximo eterno no solo en poder sino en inteligencia y sabiduría, al final eso es lo importante, diría Goku. ¿Qué pasa padre? ¿Por qué tan pensativo? diría Ayame viendo al Saiyajin seria. Bueno hija, al final de esto espero lograr la paz que buscamos, no quiero meterla en batallas que no deberían estar luchando, diría Kakaroto serio. Como que no padre, al final esto es lo que me gusta, ser una guerrera que protege a los seres humanos, al final quiero que la humanidad no pase por nada malo, quiero ver a los mortales ser libre al final del todo, no son culpables de lo que terminamos haciendo nosotros los dioses, al final somos dioses, cometemos errores que debemos cambiar para mejorar y ser ese pilar de los mortales, al final ellos son los importantes, gracias a ellos somos lo que somos, seres con un poder descomunal para proteger lo bello de multiverso, y eso diría Akame sería al ver a su padre. ¿Sabías palabras de tu hija? Alguien que sí ha visto lo que son los humanos para nosotros los dioses, al final ellos son como nuestra energía externa, al creer en nosotros es como la Genkidama, el ki de los mortales unidos, al final diría Goku en sus pensamientos. Tienes razón hija, debemos destruir a los demonios para que la dimensión esté en paz absoluta, al final eso se merecen los guerreros que dieron su vida por salvarla, diría Kakaroto serio. Bien, parece que a 1000 kilómetros a una aproximando hay un veloz de ki, al ver más ahí hay más, esto es una fortaleza externa, diría Ayame, la cual sus ojos dejaron de brillar al ver ese lugar. Bien, al nomás pisar un veloz no hay vuelta atrás, lo saben no, diría Kakaroto serio al ver a sus hijas ya lo que se están enfrentando. Lo sé padre, esto es lo que quería, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vaya, al parecer no quieren mi ayuda, diría Rin al llegar con una pequeña sonrisa. No, ya sabías que llegarías al final, no te encontré al salir de ese lugar, diría Kakaroto serio. Bueno, ir a esa dimensión a forjar el ki interno es extremadamente difícil, al final el arma báculo destructor de mundo es complicado, su poder trasciende los cielos del infinito, al final de todo, diría Rin seria al ver que los guerreros se detuvieron al estar a unos kilómetros de entrar a una capa oscura. ¿Qué pasa? ¿Por qué los detenemos? diría Rin serio al ver a los guerreros. Rin, ¿estás segura de ir de aquí? Al entrar no hay vuelta atrás, diría Goku, el cual tomó el control del cuerpo. Claro que lo estoy. ¿Por qué crees que entrené miles de años en una maldita dimensión con tal de ser ayuda en esta batalla? Si muero en batalla es porque así lo quiso el destino y la línea del tiempo, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a el Saiyajin. Tu turno aún no llega, al final eres un gran deidad, la diosa Rin, el poder que posees, el poder carmesí es el más grande, diría Goku, el cual cedió el control a Kakaroto de nuevo. Bueno, ¿están listas para lo que estamos por enfrentar? Una batalla de días, al final estos demonios no son débiles, Arturia los entrenó y la batalla con dicha será la más sufrida, sus sentimientos están bien al verla, diría Kakaroto serio. No te preocupes padre, al final para eso entrenamos, para destruir a uno de nuestros mayores enemigos, Arturia, por lo que le hizo a mi madre, diría Akame seria y a la vez que cambio por una sonrisa. Bueno, ahora a salvar a la dimensión de estos asquerosos demonios, diría Kakaroto cuando a una brutal velocidad atravesó el velo que lo cubría. Bien, espero no sea al revés como siempre lo hacemos, diría Rin, la cual dio el paso también. Ellos no se rendirán, darán todo en batalla y nosotros también no los vamos a dar por vencidas, diría Akame, la cual también se adentró en el velo. Esto será algo loco al final, diría Ayame, la cual también entró en el velo mientras mantenía una pequeña sonrisa. Así los cuatro de golpe cayeron en un planeta oscuro que el ki era desagradable al no más entrar. Vaya, la primer capa de la fortaleza, dos demonios de un nivel medio, diría Kakaroto al sentir los ki del planeta que eran desagradables, su ki era un caos, almas en pena se sentían en dichos ki. Yo me voy a enfrentar a los dos, diría Ayame con una pequeña sonrisa al dar un paso adelante. ¿Estás segura Ayame de lo que dices? diría Kakaroto serio.
Sí padre, al final dichos guerreros necesitan ser exterminados por la mano a mano de Ayame, diría la guerrera, la cual se ponía con un semblante serio mientras veía a unas sombras que habían en ese lugar. Bueno hija, mucha suerte, diría Kakaroto, el cual se concentró y quería buscar el siguiente planeta donde está la supuesta entrada a la fortaleza dimensional, pero la mayoría solo son falsas, pero el siguiente objetivo es vencer a los demonios más fuerte para destruir solo débiles. Ojo místico, resplandor solar, diría Ayame, cuando su poder del ojo brilló intensamente destruyendo la capa de oscuridad de los guerreros, mientras ella dio una pequeña sonrisa al verlos. Jaja, vaya, veo que eres capaz de verlos, diría Ten. Uno de los demonios que salió, el otro se volvió a esconder, pero aún mejor. Jaja, el otro aún lo veo, pero primero acabo con uno, después con el otro, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Crees que podrás vencerme tan fácil? Son más fuerte que esa tal Susamaru que vencieron. Quiero verte pedir por tu vida, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a una gran velocidad a donde su rival. Ayame solo suspiró al ver a el guerrero hacer eso y de un veloz movimiento lanzó un brutal golpe que partió la tierra a su paso por la fuerza y velocidad del movimiento de la guerrera. Ten, al ir con la guardia baja, no fue capaz de detener lo que le dio de lleno, que salió disparado hasta detenerse en unas rocas. Vaya, ese golpe sí que fue fuerte, la verdad lo llegué a sentir, diría Ten, el cual se ponía frente a la guerrera con una pequeña sonrisa al verla. Y eso que no fue el golpe más fuerte que llegue a dar, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Como, pero qué importa, ya te demostraré el verdadero poder, los demonios de Elite, diría Ten, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. Elite, espero no sea solo hablador al final, porque me voy a aburrir, solo quiero una batalla intensa, donde no pueda usar ni una técnica visual, ni ataques dagas, diría Ayame cuando se movió a una gran velocidad. Ambos guerreros al impactar sus puños, se creó una fuerte explosión que destruyó una parte de ese lugar. De donde los dos guerreros empezaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Por todo el cielo solo se veían veloces destellos impactar fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada uno de sus impactos creaba fuertes explosiones que iban destruyendo todo a su paso por la brutalidad de sus golpes. Ambos por el momento tenía una batalla muy pareja, al final solo era el primer intercambio de golpes a unas gran velocidades, que cada golpe de ellos eran brutales. Ayame a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe a donde su rival a una salvaje velocidad que casi parte ese planeta, pero logró contenerse en el fuerza del golpe. Destello oscuro, 1000 golpes, diría Ten, cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Ambos golpes al ser impactados se creó una fuerte explosión que destruyó algunas montañas que habían a su paso. Los dos guerreros salieron disparados hasta lograr detenerse en unas montañas de rocas, los dos mientras tenía una pequeña sonrisa. Vaya, no lo haces nada mal, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver al guerrero mientras se limpia la sangre que bajó de su nariz, y eso le extrañó porque ni uno se dio un golpe certero al 100%. Vaya, el golpe espectro devorar de mundo es bueno al final por lo que veo, diría Ten al ver a Ayame sangre, pero sintió un escalofrío al ver a la guerrera. Golpe 1000 eternos, diría Ayame detrás del guerrero cuando lanzó el brutal golpe a una brutal velocidad que casi la estabilidad de la realidad por la fuerza y velocidad del golpe que dio ella. Ten no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras al ver un veloz destello oscuro ir a donde él a una gran velocidad se dio la vuelta hacia atrás. Ayame impactó el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras ella salía de dicha explosión con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Vaya, ¿qué le pasa a esa tipa? Sus golpes los cambia de estilo cada segundo, es como si tratase de una loca sin sentido al lanzar los golpes, pero al canalizar ese grandes cantidades de poder es brutal. Si uno me llega a dar de lleno en uno de mis puntos vulnerables, estaré perdido, diría Ten en sus pensamientos al ver a la guerrera. No te equivocas, al final eso no lo quiero hacer, evito cada punto importante porque si no ya estuvieras muerto, diría Ayame al ver al guerrero. Jaja, ya quisieras ver dónde y cuáles son mis puntos vulnerables, diría Ten al ver a la guerrera. ¿No ves acaso mi ojo, el ojo místico resplandor de los mundos? Al final mi ojo místico es un ojo especial por su gran poder, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver al guerrero que se movió a una gran velocidad a donde ella. Maldición, si es verdad, el ojo místico es poderoso, capaz de destruir toda defensa con una sola luz que llegue a lanzar, diría Ten, el cual se movía a una gran velocidad. Vaya, no sé cómo estos demonios saben este tipo de cosas sobre el poder que llegan a tener los ojos místicos, diría Ayame en sus pensamientos cuando esquivó un veloz golpe que iba a donde ella y a una gran velocidad lanzó el fuerte golpe a donde su rival, que casi parte al dimensión de poder es la dimensión suprema.
Ten lo recibió de lleno que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie a una gran velocidad respondiendo el fuerte golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Vaya, eres capaz de ver mis golpes, eso lo hace más interesante, diría Ayame cuando aumentó aún más la velocidad del golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión por el brutal impacto que destruyó kilómetros a su alrededor. De donde salieron los dos dándose fuertes golpes a unas grandes velocidades. Pero Ayame llevaba cierta delantera en la batalla, dando fuertes golpes más que los que reciba al final. Ella era un destello relámpago con cada movimiento y golpe que esquiva. Ten de nuevo fue impactado por un brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nuevo mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Tanto te ríes? ¿Acaso nuestra batalla es un chiste?, diría Ayame al ver a la guerrero con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe. Diría Ten cuando liberó el 50% de su poder y a una gran velocidad se lanzó con un fuerte golpe. ¿Qué pasa? El otro tipo no lo veo por ninguna parte. Estará usando algún arte demoníaco para ocultarse del ojo místico, pero no sé exactamente qué podrá estar haciendo, diría Ayame en sus pensamientos, cuando con mucha dificultad logró esquivar el fuerte golpe que iba a donde ella. Maldición, segundos antes hubiera logrado acertarle el fuerte golpe, pero no fui capaz, diría Ten cuando esquivo una veloz daga que iba a su cuello a una gran velocidad. Tuvo el veloz puñetazo que se dirige a donde él mientras le clavó un veloz rodillazo en todas las costillas a el guerrero. Ayame salió impulsada hasta lograr detenerse en una pila de escombros mientras veía al guerrero con una pequeña sonrisa al saber que tenía una intensa batalla los dos que ni uno cedía terreno. Vamos, ¿seguirás demostrando ese débil poder o lo aumentarás?, diría Ten al ver a la guerrera seriamente. Jaja, aún no es momento de usar mi poder, solo quiero divertirme y estirar músculos para las verdaderas batallas. Ustedes solo son basura, no me darán nada de diversión, diría Ayame, la cual algunos rayos cayeron en ella. Quiero ver que digas diciendo eso cuando te ponga de rodillas frente a mí, ese orgullo se perderá después de todo, diría Ten con una pequeña sonrisa. Jajaja, tú ponerme de rodillas, ¿qué sueñas? ¿O muchos humanos has comido por eso dices tales estupideces?, diría Ayame viendo al guerrero. Jajaja, ya veremos cuánto tiempo te dura dichas palabras, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Al final el cobarde de tu compañero huirá al verte muerte, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero que iba a donde ella a una gran velocidad mientras detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte patada que a su paso las rocas fueron destruidas por el brutal patada. Ten a unas gran velocidad esquivó la fuerte patada, pero estuvo a milésimas de segundos de ser impactado por el brutal golpe mientras con su brazo derecho logró detener el brutal golpe que se dirigía a donde él. Vaya, has logrado ver ese golpe, eres interesante al final, espero seas fuerte, diría Ayame cuando fue impactada por una brutal patada que la mandó unos cuantos metros de distancia mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que salió de su nariz. Vaya, estás en apuros como veo, diría Yaba al ver a el guerrero con una pequeña sonrisa ya que había dando un brutal golpe a la guerrera. No todo está bajo control, pero al final, si queremos terminar rápido debemos hacerlo en equipo, ¿o me equivoco?, diría Ten al ver a su compañero con una pequeña sonrisa. Bien, ya sabes, ya te enseñé los puntos vulnerables de impacta el golpe lo más fuerte que puedas y destruye, diría Yaba cuando sintió un escalofrío recorrer por su espalda. Vaya que bueno eres planeando, pero al final los planes no salen como uno quiere, ¿no crees?, diría Ayame detrás del guerrero cuando le impactó un fuerte golpe a una gran velocidad. Yaba salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de una montaña que destruyó por el brutal impacto mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorre por su boca. Vaya, sus golpes son de temer, si no fuera por la sangre de demonios capaz ya me hubiera destruido el cuerpo, diría Yaba en sus pensamientos cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Vaya, al final solo los mataré rápido para que no sufra, diría Ayame, la cual ponía una pequeña sonrisa al ver a los dos tipos. Maldición, esta batalla puede que la ganemos o puede que seamos destruidos, al final será la suerte, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad también. Ambos al impactar los golpes solo impactaron un cuerpo vacío al final y cuando vinieron a ver los dos ya habían sido impactados por una fuerte patada que los envió a estrellarse brutalmente a el suelo, que crearon una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se empezaron a mover por todo ese lugar esquivando rayos que caían al final. Eso les podría afectar en su cuerpo al ver solo que eran rayos, pero la descargar que le hacen en la red merinal es brutal. Maldición, si solo estamos esquivando al final la pasaremos peor, diría Yaba en sus pensamientos cuando a una gran velocidad corrió en línea recta a donde la guerrera.
Vienes de frente rayo, mil lamentos, diría Ayame cuando lanzó el fuerte rayo a una gran velocidad a donde el guerrero. Ahora mil clones, centella, diría Yaba cuando cientos de clones aparecían enfrente de él mientras se movía a unas grandes velocidades con tal de despitar a la guerrera. ¿Acaso no ha escuchado este inútil que soy capaz de verlo a pesar de que se mueva a unas grandes velocidades entre los clones? Mi ojo místico me deja ver a través de dicho, diría Ayame en sus pensamientos cuando lanzó un fuerte golpe donde no se veía nada. Imposible, diría Yaba siendo demasiado tarde al final que recibió el brutal golpe que salió disparado hasta impactar unas rocas que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Ahora despertar mil palmas de la muerte, diría en el cual lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad a donde la guerrera que cada palmada era brutal, su poder era descomunal. Ayame las estaba esquivando, cada fuerte palmada se le hacía imposible esquivar, que recibió una que le dio de lleno que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo de nuevo mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a el guerrero. Vaya, ese golpe sí que lo llegué a sentir, eso es interesante, están comenzando a emocionarme, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a los dos guerreros. Debemos luchar juntos, no estar haciendo ataques así, diría en el cual se ponía a la par del guerrero. Maldición, ella tiene un ojo poderoso, es muy difícil burlarle la defensa ya que los ve con mucho tiempo antes, cuando los movemos eso los hace difícil al final nada más, diría Yaba al ver a su compañero. ¿No escuchaste acaso? Ella posee un ojo místico que le permite doblegar el orgullo del guerrero al solo verlo a los ojos y más habilidades que al final desconozco, diría en el cual veía a la guerrera seriamente. Él sabía que si se descuidan un solo segundo les podría pasar factura al final de todo. Vamos, seguirán hablando entre ustedes dos o van a atacar, diría Ayame la cual veía a los dos guerreros con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿serás capaz de soportarlos a los dos? Diría Ten con una pequeña sonrisa que se le borró al ver a la guerrera. Al final deberás ponerlos donde se merecen, de rodillas ante una reina, diría Ayame la cual se había movido a donde los dos guerreros y se había puesto en medio de los dos y les soltó unos fuertes puñetazos a los dos que solo se escuchó como sus costillas fueron destruidas por el brutal golpe. Los dos guerreros salieron disparados hasta impactar brutalmente el suelo de ese planeta, que el brutal impacto creó una fuerte explosión que crearon un gran cráter donde había caído. Maldición, estamos siendo humillados así de fácil. ¿Cómo es posible esto que no seamos capaces de hacer ni el mínimo rasguño a el guerrero? Solo somos dos basuras al final de todo, por eso estamos primero, diría Yaba el cual se ponía de pie de nuevo viendo cómo la guerrera los veía. No te equivocas, somos los más débiles al final, pero no caeremos así de rápido, hay que usar el máximo poder, solo así podremos terminar y acabar con esta maldita, diría en el cual se elevó de nuevo viendo seriamente a el guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Se pondrá a jugar más en serio o seguirán siendo la burla? Diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. Pero en eso el espacio de ese planeta fue envuelto en una capa oscura a la vez que fuertes rayos oscuros caen en toda la zona de combate. Los dos guerreros no paraban de aumentar su poder, parecía hasta infinito por su gran escala de aumento que estaban haciendo, y de un fuerte estallido de ki liberaron el 100% de sus máximo poderes. El planeta era un caos por doquier. Vaya, esto será, pero Ayame no terminó de hablar al ser impactada por una brutal patada que la envió a estrellarse brutalmente al suelo mientras a una gran velocidad se ponía deteniendo el siguiente patada que se dirige a donde ella. Vaya, eres capaz aún de verlos, diría Ten con una pequeña sonrisa. Destello veloz, mil chispazos, diría Yaba cuando impactó 1000 golpes en tan solo segundos a unas grandes velocidades. Ayame no fue capaz de ver los fuertes golpes que todos le dieron de lleno, que ni uno solo esquivo lo 1000 le dieron de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta y a una brutal velocidad se ponía de pie esquivando la veloz estocada que iba a donde a ella a una gran velocidad. Ten impactó el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto al impactar la espada en el suelo y fallar. Vaya, son buenos al final luchando en grupo, eso los hace más interesante, diría Ayame cuando empezó a esquivar fuertes golpes que se le eran lanzados y al final un pequeño descuido de la guerrera y recibió un brutal golpe que la envió a estrellarse brutalmente al suelo de nueva cuenta. Sigamos, así que una de los cuatro los vamos a llevar a la tumba, diría Yaba con una pequeña sonrisa que al ver al cráter se le borró por completo. Jajaja, qué bonito se ven con esa confianza, que al final del todo se borrara así de fácil al solo verme, diría Ayame la cual había liberado el 10% de su poder que era bestial para los dos guerreros que tenía enfrente. ¿Cómo es posible que aún posees aún más poder? Diría Yaba serio por el aumento de poder de la guerrera.
Jaja, ¿que creíste que este era mi verdadero poder? Solo estaba calentando, la verdadera batalla aún no empieza, y cuando eso sea el fin de los demonios, había comenzado, diría Ayame viendo a los dos guerreros, los cuales empezaron a temblar por el gran poder de la guerrera. Imposible, como tiemblo, no, esto no será así, diría, en el cual los dos al verse uno al otro, se lanzaron a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bien, ahora pondré a prueba de verdad a estos dos demonios, a ver qué tan fuerte termina siendo, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó muchos a su paso por el brutal golpe. ¿De dónde salieron los veloces destellos? Impactando los fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran bestiales, que el espacio que se creó en ese mundo se veía muy diferente, era caos y destrucción por donde se veían los veloces rayos impactando los fuertes golpes. Ayame a una salvaje velocidad impactó un fuerte golpe a Ten, que lo envió lejos, y en cuestión de microsegundos lanzó un fuerte lluvia de golpes a unas grandes velocidades, a donde dio dos brutales golpes a los dos guerreros, que casi lo elimina, que casi daba en un punto vulnerable del guerrero. Vaya, un poco más de fuerza y acabó con mi diversión, diría Ayame, la cual veía a los dos guerreros con una pequeña sonrisa. Maldición, no fui ni capaz de verla, su velocidad es aún más dotada que nosotros dos, diría, en el cual veía el lugar donde estaba la guerrera como si nada, después de moverse a unas velocidades impresionante para ellos dos. Vamos, no me digas que no son capaces de verme, diría Ayame viendo a los dos guerreros. Jaja, si te vemos, pero para qué perder el tiempo en alguien como tú, diría Yaba con una pequeña sonrisa a la guerrera. Jaja, no son capaces de ni ver quién les está pegando y están diciendo eso, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Ten cuando se lanzó a una gran velocidad con Yaba, donde a su paso dejaron caos y destrucción. Los veloces destellos se movían a una gran velocidad a donde la guerrera, ambos guerreros habían sincronizado todo al final, pero si no optarán por la última carta, si nada de lo que iban a hacer les salió bien. Vaya, estos estúpidos no aprenden. Bueno, no soy quien para decirles qué hacer y qué cosa no hacer, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad a donde los guerreros. Los dos guerreros ni cuenta se dieron cuando la guerrera había pasado a una gran velocidad a la par de ellos, y cuando se vinieron a dar cuenta, ni fueron capaces de hacer nada más que recibir el fuerte golpe que los sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que crearon una fuerte explosión, que dicha explosión destruyó aún más ese planeta donde estaban batallando. Vaya, me estoy pasando un poco, diría Ayame, la cual hizo brillar su ojo místico para ver a los dos guerreros, pero ella se sorprendió que su ojo místico dejó de funcionar. Una capa de un ki místico había en todo el planeta mientras unos ojos verdes la veía. Es hora de que luches en una batalla sin esos ojos que te muestran un futuro. Quiero que te vuelvas de verdad fuerte por tu poder, no por unos ojos, diría Goku, el cual veía seriamente a la guerrera. Bueno, esto se pondrá interesante. Después de todo, luchará con mi poder natural sin ojo místico, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde no se veía nada. Y de la nada una fuerte onda de ki se dio en todo ese lugar donde se veía a un solo guerrero y Ayame impactando sus puños. ¿Y tú quién carajos eres?, diría Ayame, la cual recibió una brutal patada en toda la cara que la mandó a estrellarse con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando una veloz espada que iba a donde ella. Vaya, nunca pensé que usaría la fusión de alma y cuerpo, pero no tuvimos ningún cambio como algunos demonios, diría, en el cual veía su cuerpo que era igual pero aún el doble de poderoso que el cuerpo anterior de él. Vaya, así que se han vuelto más fuerte, eso los hará más interesante, pero podrán luchar de verdad sin morir en el intento, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. Jaja, eso mismo te quiero preguntar, ¿puedes luchar por lo menos unos minutos sin morir en el intento?, diría Ten, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Sin el ojo místico es un poco difícil ver los golpes, pero no imposible, diría Ayame, la cual respondió el brutal golpe que se dirigían a donde ella. El brutal impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte explosión. El planeta era supremo, igual la batalla no era la más intensa, la guerrera no había usado ni una de sus técnicas mortales, solo rayos y miles de golpes bañados en puro centella relámpago, haciendo más efecto a su rival. Ayame se movió a una brutal velocidad con un fuerte golpe, pero fue sorprendida al último segundo, que recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar fuertemente unos escombros mientras se ponía de pie de nueva cuenta, deteniendo una veloz patada que iba a donde ella. ¿Qué pasa? No me digas que el gran orgullo que tenía ya se está acabando. Solo estabas hablando por hablar, no eres la gran cosa como decías, dijo Ten con una pequeña sonrisa al ver el lugar donde había caído la guerrera.
Jajaja, suena interesante lo que dices. Quiero ver cuánto tiempo te dura ese ego así de grande, porque ese gran ego tiene un límite de tiempo, y cuando llegue estarás a mis pies. La verdad se me hace difícil batallar sin el poder de mi ojo místico, ya que con él puedo ver lo que un guerrero como él no puede, diría Ayame, pero esto último se lo dijo a sí misma. Pues este poder es infinito, por así decirlo. Al ser un demonio, mi regeneración me ayuda en mucho en la batalla, no lo olvides, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Él tiene un poco de razón, pero con unos simples golpes en esos dos puntos vitales que vi anteriormente caerá a mis pies, pero aún no es momento de usar más poder. Quiero hacer que mi cuerpo entre en ese estado llamado por los dioses el estado instinto. Es muy letal si es una técnica mortal, si la dominas bien, ya que haces movimientos involuntarios que te ayudan al final, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se creó una fuerte explosión que destruyó muchos kilómetros a la redonda de dicho planeta, de la cual se empezaron a ver dos veloces rayos impactarse, fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que hacían temblar ese planeta. Por todo el cielo y tierra del planeta solo se veían a los veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes, que la batalla se veía muy pareja por ambos bandos. Ayame mantenía una pequeña sonrisa en la batalla, mientras a una brutal velocidad que rompió la barrera del sonido dio un brutal golpe a su rival. Ten salió disparado hasta impactar brutalmente una gran velocidad, que el brutal impacto hizo temblar el gran planeta, a la vez que una inmensa explosión se llevó a cabo en dicho lugar, que muchos escombros y mucha vegetación, todo se fue destruyendo por dicha explosión. Ayame mantenía una pequeña sonrisa al ver al cráter que se había generado, pero la destrucción que estaba causando no le gustó mucho, que su sonrisa se ponía aún más seria. Maldición, ¿cómo es posible que ella sea tan rápida que no vimos el golpe? diría Ten, el cual se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca. Él sintió por un momento temor al ver a la guerrera. ¿No crees que debemos aumentar la dificultad a la batalla y dejarlos de juegos y dar los verdaderos golpes? diría Ayame, la cual mantenía una pequeña sonrisa. Jaja, lo estás humillado, eso es interesante, eso me imagino que lo aprendiste de tu padre. Al final él hace eso en cada batalla, humilla a su rival, si es menos poderoso o al igual él no sabes hacer nada al final, diría con su serio. Tú sabes cómo es mi padre al final, pero nosotros lo hacemos porque sé exactamente que mi rival no tiene ni 0,1% de ganarme. Todo este tiempo he estado jugando, en ningún momento he dado un golpe crítico sabiendo sus puntos claves, diría Ayame sería. Bueno, pues evita esos golpes críticos que te llegan a dar, porque el daño es evitado a un 90% con el dominio del rayo, pero el otro 10% si te da de lleno, que te causa ese daño ya que no estás usando el infinito en tu cuerpo, diría Kosu serio. Otro que le quita lo divertido a la batalla, como mi padre, diría Ayame, la cual volvió a usar el infinito y su semblante cambió a uno más serio mientras veía a dónde estaban los dos guerreros. ¿Qué pasa ahora? diría Ten, el cual la veía seriamente, ya que esa seriedad no le daba confianza. Bien, es momento de que usemos nuestro máximo poder sin estar de rodeos, y terminar esta batalla al final, diría Ayame sería. Jaja, ¿crees que podrás en mi máximo poder? diría Ten con una pequeña sonrisa, pero internamente él sabía que sería imposible romper aún más sus límites, ya que estaba a un 80% de su máximo poder, pero él sabía que podrá vencer. Su esperanza era la que menos se perdía. Vaya, el guerrero se tiene una confianza tan brutal de poder ganarme, vaya, el chiste se cuenta hasta solo, diría Ayame, la cual mantenía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Bien, diría Ten, cuando toda la zona de combate empezó a temblar, fuertes rayos caen en toda la zona de combate, que todo se iba destruyendo. Donde el guerrero estaba se empezó a crear un gran cráter de la fuerte presión del ki que era liberado, y de un fuerte estallido de ki liberó el 100% de su poder, que su presencia era brutal. Rayos oscuros no paraban de caer en toda la zona de combate. Vaya, posees un buen ki, al final de todo no serás una molestia, a lo contrario serás una buena diversión para los platillos fuertes, diría Ayame. Cuando unos temibles rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate, que cada fuerte rayo que iba cayendo iba destruyendo todo a su paso, fuertes tormentas iban cayendo, el mismo caos se había liberado. Al hacer la liberación de su ki, toda la zona del combate era un caos en su totalidad, y de un fuerte estallido de su ki pasó al 15% de su poder, que era magistral para cualquier guerrero. Solo la liberación de dicho fue espectacular. Imposible, dicho poder es espectacular, y creo que no es el 100% de su poder, se ve a claras. De dicho, esta batalla está perdida desde el momento que iniciamos todo, diría Ten en sus pensamientos mientras veía a la guerrera, y una gota de sudor que al caer fue desintegrada por la fuerte aura de ki que era liberada. Ayame en unos microsegundos ya se había movido con un fuerte golpe a donde su rival.
Imposible, no Albi, diría Ten, que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, ya que había sido impactado por el brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros que al brutal impacto los desintegró. Creo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Ayame, la cual veía dónde había caído el guerrero y la fuerte explosión que se había generado. Maldición, la velocidad de dicha guerrera es descomunal. ¿Cómo es posible eso? No pensé que alguien pudiera alcanzar dicha fuerza en unos segundos, diría Ten, el cual se ponía de pie. Esta vez logró detener el fuerte golpe que iba a donde a una gran velocidad, pero su brazo quedó temblando por la magnitud de dicho golpe. Ayame a una gran velocidad lanzó una veloz patada que partió el espacio y tiempo por la fuerza de dicha. Ten no fue capaz de ni verla, que solo sintió como sus costillas se perdieron por el brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente unos rocas que las destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie. Intentó buscar a la guerrera, pero se la hacía imposible, ya que no la encontraba por ningún lugar. Por más que la buscara no la encontraba. ¿A quién buscas con tanta desesperación?, diría Ayame atrás del guerrero cuando le había clavado un fuerte golpe de mazo en toda la cabeza. Ten salió disparado hasta clavarse aún más en la tierra, que creó un fuerte cráter. Vamos, esa es toda la diversión que me darás. Dame aún más diversión, quiero sentir por lo menos un golpe, no solo darlos, diría Ayame, la cual se había vuelto a mover a una brutal velocidad. Ya es momento, centella 1000 pasos de los lamentos, diría Ten cuando se desplazó a una gran velocidad a donde su rival. Vaya, ahora veré qué tan interesante eres, diría Ayame, que cada golpe que le lanzaba lo iba esquivando fácilmente y a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe a donde el guerrero, que casi parte el tiempo la brutalidad del golpe, pero se sorprendió. Ten lo respondió a una gran velocidad que al mismo tiempo que la guerrera, que todo a su paso se destruyó por la brutalidad del golpe. El impacto de sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó miles de kilómetros a la redonda, donde se vio como veloces rayos se iban impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus golpes eran brutales. Ayame a una salvaje velocidad rompió la defensa de su rival y le clavó un fuerte golpe a una alta velocidad. Ten salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte que iba a donde él. ¿Por qué huyes, cobarde?, diría Ayame cuando a una gran velocidad lanzó una brutal patada a donde la guerrero. Ten seguía esquivando cada fuerte golpe, que eran brutales, y de una fuerte patada, que esta vez no fue capaz de ver quién le dio de lleno, salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo. La batalla ya lleva más de 1 hora y media de un fuerte intercambio de golpes y explosiones por doquier. Señor Goku, ¿por qué mi hermana no acaba a ese tipo lo más rápido posible? Ella no sabe que no podemos darlo el lujo de perder el tiempo, diría Akame. Sería al ver al guerrero, ella quería que todo fuera en segundos. Pues no, tu hermana piensa muchas cosas, afina, pero veo que los demás demonios debemos hacer el corte más limpio posible, si no tendremos batalla a muerte si no luchamos en serio, diría Goku serio, ya que sabía que los demonios de esa dimensión no eran de jugar por su poder. Vaya, cuando pone esa mirada es que algo no anda bien. Al final esta batalla será más complicada de lo que pensamos, diría Rin en sus pensamientos al ver a el guerrero. ¿Cómo es posible? ¿Viste lo mismo que vi cuando usé los ojos de demonios? Los miles de guerreros que hay en la fortaleza dimensional de Muzan, diría Kakaroto serio. Claro, la fortaleza dimensión será el verdadero reto. No sé si podremos salir de ahí vivos, son cientos de demonios y con Arturia se volverá imposible ganarla, diría Goku serio. Vaya, a la bestia más temida, por así decirlo, le teme a unos simples demonios. ¿Cómo es posible eso?, diría Eternidad serio. ¿Cuál miedo si no ves que el poder de dichos demonios es brutal y nosotros aún no recuperamos el poder eterno? Bueno, si lo usamos de nuevo llevando el cuerpo al máximo, podremos hasta morir en el intento. Te recuerdo que el flujo de ki está muy dañado, diría Kakaroto serio. Claro, ya veo, pero fue culpa de ustedes dos al final. Por querer hacer una cosas bien les salió una completamente mal al final, diría Eternidad serio. Como bueno, tienes un poco de razón, al final fue nuestra culpa por no hacer uso del máximo poder y estar jugando al final, diría Goku serio. Y tienes razón, la red merinal la tenemos muy dañada, es imposible hacerlo si no usas grandes cantidades de ki para reparar el daño y aún así queda aún dañado, diría Kakaroto serio. No sé cómo se pudo dañar tanto por usar un poder que ya habíamos dominado bien, diría Goku serio.
Bueno, no era un poder que habíamos dominado al 100%, aún nos hacía falta un 20% o más de superar y dominar dicho poder al 100%, diría Kakaroto serio mientras veía seriamente la batalla que se estaba llevando a cabo. Sí, pero no superamos del 75%, si no mal recuerdo, pero de la nada nuestros recuerdos desde ese segundo, se me olvidaron todo lo que pasó en unos microsegundos, se me olvidó, solo recuerdo el aquel que fue lanzando y la muerte de Yuna, ni al 100% diría Goku serio intenta saber qué es lo que había pasado en ese momento. Bueno, no le den vuelta a un asunto que ya pasó, mejor concéntrese en el ahora no en pasado diría Eternidad serio. Bien, seguiré viendo cómo terminó de reparar toda la red merinal que la tenemos muy dañada diría Kakaroto serio. Si quieres usa aún más poder del mío diría Goku serio. Goku, ya sabes dónde está la entrada o salida de esta capa de oscuridad diría Rin serio, la cual veía al Saiyajin. Si tengo un 50% de acertar del lugar y un 50% de fallar al final es la suerte diría Goku serio mientras veía a Rin. Y mi padre con el ojo de los demonios no puede ver diría Akame seria mientras veía a Goku. No lo siento, pero el ojo de los demonios no puede ver esa capa de pura oscuridad. Al entrar el poder de sus ojos es bloqueado a una 90%. La que creó esa capa de oscuridad sabía del poder que llega a tener Kakaroto con el ojo, pero esto lo están haciendo como un juego para ellos. Nada de lo que está pasando se lo están tomando en serio. Esto me está estresando al final, que todo solo sea un maldito juego hasta la fortaleza dimensional diría Goku, el cual se le veía un poco el enojo que tenía. Y si destruyo todo lo que hay a mi paso diría Rin con una pequeña sonrisa, ella podría usar el báculo destructor de mundos para hacer tal estupidez. No estaríamos llevándolos a miles de seres que no tienen la culpa de la tiranía de los demonios. Lo mejor es prepararlos bien para la batalla mejor y seguir este laberinto hasta salir de dicho diría Goku serio. El señor Goku pocas veces se le ve en ese estado y las veces que lo está es porque está enojado de verdad, se diría Akame en sus pensamientos mientras veía a Goku. Ella anunció lo bello las veces que se enojó por las estupideces que hacía Kakaroto cuando estaba en mi dimensión, pero bueno, espero esto termine lo más rápido posible. Ya necesitamos un descanso, siempre son batallas y batallas, ya necesitamos por lo menos unos años de paz diría Rin sería, la cual veía la batalla. La paz nunca se logra, al final los humanos causan caos y la misma extinción de ellos mismos diría Goku en sus pensamientos. Ayame a una brutal velocidad lanzó las dagas relámpago a donde su rival, dichas dagas se movían a una gran velocidad. Ten no fue capaz de ver las que le dio de lleno, que lo dejaron clavado en la tierra. Dicho no podría hacerlo y si lo hacía su cuerpo era dañado por una fuerte descarga de rayos que le dejaba ir la guerrera. Vamos, no me digas que no puedes con unas simples dagas, diría Ayame en burla al ver al guerrero con una pequeña sonrisa. Maldita, intenta tú quitarte estas dagas y siente el mismo dolor que siento y seguirás diciendo dichas estupidez diría Ten serio. Jajaja, mira diría Ayame cuando sacó unas dagas y se la clavó en su brazo a la vez que se la sacó mientras mantenía una pequeña sonrisa. Ella había usado la misma daga que usó en su rival. Esta tipa está realmente loca, como es capaz de hacer dicha estupidez sin tener dificultades, diría Ten en sus pensamientos mientras veía lo que había hecho la guerrera, y eso lo dejó pensando si de verdad hacía bien en luchar con dicha guerrera. Su poder era descomunal a la par de él. Bueno, ¿y qué piensas hacer al final? ¿Quieres seguir o morirte ya de una vez? Diría Ayame enojada ahora mientras le dio un brutal golpe a una gran velocidad. Ten salió disparado hasta impactar brutalmente unas rocas mientras sintió como su cuerpo fue destruido internamente por las fuertes dagas que estaban dentro de su cuerpo. ¿Cómo es posible esto? Ya no puedo moverme, me ha dañado la mayoría de partes importantes, diría Ten en sus pensamientos. El guerrero estaba vulnerable, no podría hacer nada más que ver a la guerrera que tenía enfrente. ¿Qué pasa? Bueno, por lo que veo eso fue lo último que pudiste hacer. Vaya decepción de guerrero al final, diría Ayame, la cual se dio la vuelta y lanzó una supernova a una gran velocidad. Ten la vio, pero al tener el cuerpo más destruido, se le hizo difícil moverse, que al final dicha supernova le dio de lleno que lo destruyó célula por célula, más que llevaba fusionado el poder de las espadas Nichirin, haciendo un efecto aún más a el guerrero. En todo ese lugar solo se vio una inmensa explosión, mientras que se destruyó una tercera parte del planeta por la fuerte explosión que se había generado. ¿No crees que podrías haber usado la espada del rayo que se creó especialmente para dicho suceso? Diría Akame sería al ver a su hermana y la destruyó que generó en todo ese gran planeta.
Ay hermana, no me digas que así de aburrida eres, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras veía que sus ojos místicos volvía a la normalidad mientras intentó poner de rodillas a Goku, pero no pudo, a lo contrario ella cayó de rodillas al ver a esos intensos ojos verdes que no paraban de brillar. Vaya que débil eres, al final no pudiste soportar un simple ataque visual y así te haces llamar una diosa mística, jaja, diría Goku, el cual vio un portal que estaba enfrente de ellos. ¿Estás seguro de dónde nos lleva dicho portal?, diría Rinsería al ver a el guerrero, porque en sus ojos se veía la confusión que tenía el guerrero. La verdad es una apuesta, al final no es algo que quiero hacer, pero debo, porque son dos portales y separarlos no es la mejor idea, diría Goku, el cual atravesó el portal sin pensarlo dos veces. Vaya, no duda las cosas, solo actuó como si no hubiera un mañana o ver qué portal era bien, diría Akame Sería. No te creas, al final él sabe qué hace, él es un guerrero que piensa las cosas, diría Rin, la cual lo siguió en el portal. Bueno pues hermana, a ver quién está al otro lado, diría Ayame, la cual también se aventó a la aventura como su hermana que iba detrás de la guerrera. Ahora los ubicamos en el planeta supremo de Vina. El planeta había una paz tranquila hasta que de golpe la guerrera se despertó y destruyó unos metros a su alrededor por la fuerte onda de ki que liberó más la furia que ella sentía por lo que le había hecho. Maldito Kakaroto, te mataré aunque seas mi esposo, eso no me evitará eso, eres un demonio como tal, morir no es algo que le temas, diría Vina, la cual intentó sentir el ki de los guerreros pero se le hizo imposible. Maldición, no siento su ki por ninguna parte, ¿cómo es posible si mi poder es el doble de lo que era antes? Podría sentir su ki en todos los universos y los multiversos, mejor dicho en toda la dimensión, pero no siento su ki, diría Vina, la cual no sabía qué hacer ante tal situación. ¿Qué pasa Vina? ¿Por qué tan preocupada?, diría Tomioka, el cual iba pasando por ese planeta y vio a su compañera así. Nada importante por el momento, solo algunas cosas con mis discípulos, diría Vina, la cual cerró sus ojos aumentando su concentración aún más. Aquí pasa algo, no me deja mentir Vina, nunca se pone así ni por unos discípulos, diría Tomika en sus pensamientos mientras veía a la guerrera que estaba en meditación y veía la concentración que tenía. Maldición, ¿dónde se habrán metido su ki? Es nulo a menos de que estén en una dimensión diferente, diría Vina Sería. Vaya, si me hubiera ido no te hubiera escuchado, pero me quedé al final, ¿qué pasa?, diría Tomioka serio. El pilar del agua estaba serio por lo que estaba pasando a su compañera. Bueno, no te voy a mentir, los guerreros que estaban bajo mi cuidado los he perdido, bueno, ellos se están enfrentando a lo que nosotros deberíamos, no ellos, diría Vina Sería mientras se sienta en unas rocas. Ella se sentía destruida por la traición, por así decirlo. Maldición Vina, ¿por qué no lo habías mencionado antes? Esto debe ser informado a todos los pilares antes de que ellos mueran, diría Tomioka, el cual iba a salir del planeta. No te preocupes, el poder de ellos es descomunal, ellos son capaces de defenderse solos, y me imagino que lo sabes, no hay por qué preocuparse al final, diría Vina Sería. Bien, pero los pilares y el rey de dichos deben saber por cualquier cosa que llegue a pasar, diría Tomioka, el cual se fue del lugar. Él tiene razón, diría Vina, la cual se fue a una gran velocidad con Tomioka del lugar. Así ellos le informaron a los demás pilares de la situación y todo lo que estaba ocurriendo en dichos lugares, que ellos no tenían el mínimo conocimientos. Los guerreros llegaron a un inmenso planeta que en su totalidad era oscuridad, que no se podría ver nada en dicho planeta. En las sombras están unos demonios con un poder descomunal, dichos no eran dominios débiles, a lo contrario, eran aún más poderosos que los demonios que se enfrentó a Yame. Bien, aquí es lo bueno, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras veía el lugar donde habitan los demonios. Guerrero llegaron al gran planeta oscuro, que en dicho se sentía un gran poder, que a muchos guerreros al entrar al planeta con solo respirar el aire morirán fácilmente y la presión de dicho era brutal. Vaya, el poder que siento en este planeta es descomunal, pero al final solo es la presentación de dichos demonios, que al final solo son una pérdida de tiempo. Cada vez que cruzamos unas puertas, unos malditos guerreros, siento que en vez de acercarlos a la fortaleza los alejamos, diría Kakaroto serio al ver en todo el planeta. No te equivocas, en vez de hacer lo que dijiste, hacemos todo lo contrario, nos alejamos más, diría Goku, el cual tomó el puesto de Kakaroto en reparar los meridianos, ya que él lo hacía más rápida y sus reservas de ki eran más grandes que su compañero. Bien padre, ahora seré yo quien humille a estos demonios, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras sentía los dos ki de los dos demonios. Segura Akame, es mejor que se encargar yo al final para hacer más rápido esta batalla, no quiero que duren mucho, diría Rin Sería.
No te preocupes Rin, tiempo es el que más tenemos, no te olvides que podemos llevar esta batalla por miles de años si queremos, pero al final siempre vamos a terminar ganando. Yo y Ayame somos las mejores para destruir a estos demonios, ustedes deben hacerse cargo de los líderes más fuertes, les recuerdo que su poder es aún más grande que el de nosotras dos. Bueno Rin, tú provienes de una gran secta, tu poder puede llegar hasta superar a cualquiera al final, diría Akame sería. Bueno, pero si no pueden, estamos para ayudarles al final, ustedes dos no van a poder solas con todos los demonios, y su poder va en decadencia al final, el poder no es infinito, recuerda eso, diría Rin viendo a Akame y a Ayame. Lo sé, el poder al final solo es unos segundos después, se termina y eso es lo aburrido de no ser un demonio, los cuales ellos sí pueden batallar grandes periodos a diferencia de nosotros que solo podemos unas horas porque el cuerpo resiente tanto poder al final, diría Ayame sería. Bien, dejen de charla ya y póngase serias en la batalla que están por liberar a Akame, no te confíes en nada, al final los demonios son fuertes y eso lo sabes, cada demonio tiene un poder descomunal que a veces sobrepasa el entendimiento tuyo o de cualquier guerrero, diría Kakaroto serio. Vamos, seguirán hablando que eso es aburrido, diría Zen, un demonio que salió de un velo oscuro con una pequeña sonrisa. Bien, dadme un aproximado de 2 horas, y terminó a los 2 guerreros o menos, diría Akame, la cual a una gran velocidad cayó al planeta que el impacto creó una fuerte onda de ki. Bien, te voy a terminar rápido así que no te resistas, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Vaya, ¿a eso le llamas velocidad? No me hagas reír, diría Zen, el cual a una brutal velocidad se había movido con un fuerte golpe que destruyó todo a su paso. Akame solo se quedó pálida, la velocidad de ese demonio superó la reacción de sus ojos que no fue capaz de ni verlo. Zen impactó un fuerte golpe a una descomunal velocidad que rompió todo a su paso por el golpe. Akame fue impactada por el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar fuertemente unas rocas que creó una fuerte explosión. Maldición, este demonio es velocistas por lo que veo, se desplaza a una velocidad sobrehumana o sobrenatural para los guerreros si no alcanzan un poder supremo, pero él lo hace sin tener un poder supremo, diría Akame en sus pensamientos al ver al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que fui demasiado rápido para una guerrera como tú, diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, ¿qué dices si eres más lento que nosotros? Diría Akame, pero ella sabía que no era así bueno para Ayame y ella era rápido. Jaja, ahora ni mentir pueden los guerreros, diría Zen con una pequeña sonrisa cuando ya se había movido a una gran velocidad a donde la guerrera. Maldición, jugar a los velocistas me saldrán mal, y si uso mucho tiempo el dominio del rayo quedará agotada y aquí son 2 demonios, tendré que ponerme a batallar sería, diría Akame, la cual sus ojos carmesí brillaron intensamente haciendo por primera vez del poder ocular de ella un poder nuevo que logró despertar al fusionar rayo y poder oscuro de ella misma, logró despertar el ojo infinito caos, un ojo poderoso al ver movimiento y ataques antes de tiempo como muchas técnicas más y habilidades desconocidas. Zen salió impulsado unos cuantos metros por las ondas de ki que fueron liberadas al despertar del ojo de la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible que posee ese ojo? Ahora veremos qué tal se comportará, si seguirá viéndose o seguirá siendo la misma basura, diría Ten cuando se movió a una brutal velocidad a donde la guerrera. Sí, siendo igual, pero la logro ver un poco más mejor, diría Akame, la cual también se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Así que puede competirme, diría Zen, el cual se movía a una descomunal velocidad a donde la guerrera. Ambos al impactar sus puños crearon una distorsión de la realidad por la brutalidad de sus golpes, a la vez que una fuerte onda expansiva fue liberada al hacer ese brutal impacto de sus puños. Akame salió impulsada unos cuantos metros como su rival. Ambos se vieron fijamente y se movieron a una gran velocidad con unos fuertes golpes que donde pasaron crearon un caos por su brutal velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki caliente, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacen retumbar ese lugar de la batalla por la brutalidad de sus golpes. Cada impacto de sus puños eran brutales, que hacían retumbar ese lugar de la batalla por todo el cielo y tierra de ese gran planeta. Solo se veían a veloces destellos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades. Akame a una brutal velocidad rompió la defensa del guerrero y le impactó un brutal golpe a una alta velocidad. Zen sintió como su vida fue separada del cuerpo por el brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que el brutal impacto creó una inmensa explosión que destruyó algunos metros a la redonda por la brutalidad del impacto.
Ahora 1000 palmadas de la mente, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad a donde el guerrero. Pero cuando lanzó el fuerte golpe solo impactó la tierra, que el brutal impacto creó un fuerte cráter a la vez que se creó una fuerte explosión donde se veía a Akame confundida por la situación si antes había visto al guerrero en ese lugar. Vaya, por momentos tener una velocidad como Lami me saca de verdaderos apuros, diría Zen, el cual veía donde había impactado la guerrera. Maldición, no fue capaz de verlo cuando se movió, pero no importa, diría Akame, la cual se volvió a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe. Zen volvió a desaparecer a una velocidad descomunal de frente de la guerrera. Maldición, ahora ¿qué es lo que hace? Se mueve a una velocidad descomunal que no soy capaz de verlo. No, eso no es, mis ojos no ven los pasos de cada movimiento, diría Akame en sus pensamientos, pero por estar pensando recibido un fuerte golpe que la sacó disparado unos cuantos metros, mientras se detuvo, mientras cerró sus ojos concentrándose al máximo. ¿Y ahora qué es lo que hace? Se diría en sus pensamientos Zen al ver a la guerrera que estaba sin hacer ningún movimiento y tal parecía que tenía la defensa baja, y se movió a una brutal velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Esa es su velocidad, no hay diferencia cuando ataque a cuando yo le ataco, pero aquí pasa algo más, diría Akame, cuando con los ojos cerrados esquivo el fuerte golpe que iba a donde ella y a una descomunal velocidad dejó ir un fuerte golpe a donde el guerrero. Zen no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión. Gota enigma del rayo, diría Akame, cuando dejó caer una gota a donde había caído el guerrero, mientras ella mantenía una pequeña sonrisa. No había usado ni un 20% en ese ataque, solo quería saber algo. Zen se volvió a mover del lugar al desconfiar de la guerrera y ese ataque que fue enviado. Y tenía mucha razón, la gota no más caer, se creó una fuerte explosión que destruyó muchos kilómetros a la redonda. Vaya, ya veo, así que eso era una teletransportación, más bien pasos demoníacos, dejando su sangre regada por el planeta, haciendo posible esta técnica. Vaya, eso es interesante, pero dicha sangre no es visible para los ojos normales, y aún para mis ojos es muy difícil verla al 100%, me tocará sentir sus movimientos con segundos de antelación, si no quiero que uno de sus golpes me llegue a dar, que podría pasarla fatal, al saber que los demonios siempre tienen trucos sucios en cada golpe o maldiciones que usan con tal de ganar batallas, y eso lo había visto en recuerdos de Vina que se los mostró. Vamos, deja de estar lanzado trucos sucios, juega a limpio, ¿no te parece? Diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Juegue limpio, me dice un demonio, no me hagas reír, pero ya es momento de aumentar un poco la dificultad a la batalla, ¿no te parece? Ya que está muy fácil a mis ojos, diría Akame, la cual se había movido a una velocidad descomunal a donde el guerrero. ¿Cómo en qué momento se movió? No fue capaz de ni verla, su velocidad me superó, se hizo la pregunta Zen cuando se dio la vuelta. Fue impactado por un fuerte golpe que sintió como su cerebro fue sacado de su lugar habitual, sintió como si miles de planetas se la vinieran encima en segundos. Vaya, pensé que podrías verlo, ahora golpe centella del trueno, diría Akame cuando volvió a lanzar un fuerte golpe a una gran velocidad a donde el guerrero. Zen no volvió a ser capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado esta vez hasta impactar brutalmente con el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie viendo a la guerrera seriamente. Él sabía que ahora está bajo su juego. ¿Qué pasó? No me digas que ahora te supero en velocidad, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero que estaba en el cráter confundido por la situación, mientras se ponía de pie de nuevo viendo a la guerrera. Como dijiste, es momento de usar o aumentar la dificultad, está muy lenta la batalla, dame más diversión, diría Zen, el cual comenzó a aumentar su poder cada segundo. ¿Qué pasa? Todo estaba temblando hasta que de un fuerte estallido de su ki liberó el 60% de su gran poder, que fuertes rayos oscuros cayeron en toda la zona de combate y fuertes vientos oscuros también fueron liberados. Vaya, qué interesante que tengas un buen nivel del poder siendo un demonio de clase baja segundo tu rango, y el planeta donde estás ubicado, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vaya, ni sabes bien los rangos de los demonios, y estás hablando, diría Zen, el cual se desplazó a una gran velocidad a donde la guerrera con un fuerte golpe. Maldición, no lo veo, diría Akame, pero cuando vino a ver ya había sido impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente una montaña, que el brutal impacto creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que decías? Ahora ya no estás con ese gran orgullo, diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera donde había caído y la explosión que se había generado. Vaya, al final yo pedí eso, diría Akame, la cual salió de la explosión con una pequeña sonrisa. Sus heridas, bueno, no había recibido ni una herida al usar el acorazado de diamante a los segundos de ser impactada soportando el impacto.
¿Te rindes y dejas que te corte la cabeza fácil o seguirás así? Diría Zen en burla al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja, esto apenas inicia, ya lo has dicho, el inicio de una verdadera batalla, diría Akame cuando comenzó a aumentar su poder. Fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, que partían el suelo por la intensidad de los rayos, y de un fuerte estallido de ki la guerrera había pasado al 10% de su máximo poder, que hacía temblar ese lugar por su inmenso poder, y eso que aún no era el máximo poder. Imposible, su poder es descomunal. ¿Cómo es posible eso? Su poder no era así al inicio de la batalla, como de un segundo para otro lo cambió, diría Zen al ver a la guerrera. Jaja, pues la simple razón era mi poder base, por si no sabías, y ahora este es un 10% de mi verdadero poder, diría Akame con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad a donde su rival con un fuerte golpe. Imposible, bueno, son guerreros como los describió Arthur y al final no hay de qué sorprenderme, diría Zen, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, que ambos guerreros salieron impulsados unos cuantos metros por el brutal impacto. Padre, porque estos malditos demonios siempre uno se esconde como un cobarde, diría Ayame sería al ver al guerrero. No se esconden, es la técnica de sangre, el planeta entero es el demonio. El otro al entrar a dicho planeta, estamos técnicamente en una prisión hasta no destruir el pilar de la técnica, no poder destruirlo, diría Kakaroto serio. Vaya, eso explica mucho el ambiente y por qué no siento el ki exterior de los guerreros, los tienen encerrados, diría Rin con una pequeña sonrisa. ¿Cuál es la risa? Estamos encerrados en este planeta, ¿cómo saldremos? Preguntó Ayame sería al ver a Rin. Me reí al saber que fuimos muy estúpidos en confiar y solo entrar en ese portal sin saber antes de dónde llegaríamos, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera, pero su semblante cambió a uno más serio mientras ahora veía a Kakaroto. Lo sé, diría Kakaroto cuando le dio el control a su otra versión. Él sabía que la situación sería más seria de lo que pensaba. El núcleo del planeta puede que sea el punto débil de la técnica de sangre de este demonio, diría Goku serio, mientras su ojo carmesí dejó de brillar mientras veía a las chicas con un semblante serio. Pero hay problemas por la mirada, diría Rin sería al ver al guerrero. Tienes que derrotar a cada demonio que, creo por así decirlo, copias de sí mismo con el mismo poder en el núcleo. Es una batalla infinita si bajas hasta ese lugar, diría Goku mientras veía a Rin. Con un solo ataque del báculo podrá ser suficiente, diría Rin al ver al guerrero. No, Rin, ya veo lo que se refiere él, si atacas al núcleo y lo destruyes, pero si el demonio sigue con vida nosotros tendremos el destino del planeta al no destruir la base principal. Creo que es muy confuso también, pero si destruimos el planeta también nosotros, diría Ayame sería. Bien, tendremos que ver cómo destruimos al demonio sin causar mucho daño, pero creo que podríamos soportar dicha explosión sin muchas complicaciones, diría Rin sería, ya que eso no sería problemas para ellos. Tienes razón, podemos, pero corremos el riesgo de ser atacados en grupo y que seamos eliminados, porque la explosión los dejará malheridos en la batalla, por lo cual ustedes más que nadie usará un poco de su ki para recuperarse en segundos. Es como tal una arma esto, diría Goku serio. Bien, deja buscar bien al demonio, señor Goku con el ojo místico. Tengo una visión del futuro, no al 100%, pero me ayuda mucho eso, diría Ayame con una pequeña sonrisa que fue borrada al escuchar al Saiyajin. No, Ayame, ya te advertí que dejes de jugar con el tiempo, que al final te llegará algo que nunca pensaste. Es una guerrera donde estarás sola, nadie te ayudará al final porque son los mismos guardianes del tiempo, nadie es capaz de hacerle frente a ellos, ni yo por el momento. Tal vez en unos cuantos siglos de puros entrenamientos pueda hacerle frente, pero aún lo dudo. Ellos son, por así decirlo, unos dioses para nosotros. El T es algo que no me quiero enfrentar por su gran poder en guerreros y en sus líderes, ni se digamos por el momento evito eso. Esto último se lo diría el guerrero a sí mismo porque esa información no la podría andar dando a cualquiera, ya que solo Eternidad, los Eternos, el Guardián y seres de más altos rangos sabían de esos. Bien, señor Goku, no seguiré usando para eso los ojos místicos, diría Ayame, la cual dejó de usarlos para ver fragmentos del futuro e intervenir. Por el momento solo preocúpense por tu hermana, yo me haré cargo de buscar el demonio, diría Goku serio. ¿No crees que sería mejor que Ayame use su poder místico? Lo sería de mucha ayuda, al final recuerda, su poder es muy grande, diría Kakaroto serio. Sabes muy bien el pensamientos que tuve, no creo que seas tan idiota para no entender la situación donde no debemos intervenir en el telar del tiempo, porque creamos ramas del tiempo, o sea más vida a lo largo de la existencia por un solo error, diría Goku serio. ¿Error llama a más vida? Preguntó Kakaroto serio.
Sí, Kakaroto, mira, te explico, si una rama del tiempo se crea, el Tribunal Sagrado del Tiempo entrará en acción para podar la línea o rama nueva que se creó y ahí se perderían miles de vidas por un solo error. Tú y Mio al seguir creando ramas del tiempo, y nosotros dos seríamos llevamos ante ellos para ser juzgados por nuestros crímenes, por así llamarlos, y con la suerte de no ser eliminado, diría Goku serio. Kakaroto, no creo que no lo entiendas, es una situación simple, si no mejor guarda silencio y solo observa, diría Eternidad serio. Bien, ustedes saben lo que hacen, yo no me interpondré en sus decisiones, diría Kakaroto serio, mientras siguió meditando arreglando los meridianos destruidos que tenían. Ya habían avanzado un 30%, Eternidad, les ayudo un 5% ya que los necesitaba en una guerrera que ellos mismos van a liberar al destruir a los demonios. Les recuerdo que la dimensión tienes reinos, seres poderosos, están detrás y a la ayuda en la conquista de los demonios, por eso se hacía una larga guerrera. Al final los demonios eran apoyados de afuera del reino 20, el más débil. Bien, dejemos a él que haga lo que vaya a hacer y centrarlos nosotras en ayudar mejor a tu hermana, diría Rin sería al ver a Yame. ¿No crees que actúas mucho? Se ve que lo amas mucho, al final estuvisteis mucho tiempo con él. En tus palabras se nota eso, a veces te pones nerviosa, pero debes saber algo, él es un guerrero frío y lo sabes muy bien, que no busca algo con alguien, posiblemente sufrió en el pasado y ahora no quiere eso más que ser el más fuerte y detener a la amenaza más grande. Y tú sabes cuál es la amenaza, el Saiyajin, o más bien el rey del infinito, el guerrero que pondrá a temblar las dimensiones, diría Ayame mentalmente a la guerrera. Eso lo sé muy bien, al final esa leyenda la leí en los libros del mismo infinito, y quiénes serían que lo iban a detener al final, pero la vida puede dar sus vueltas a veces, pueda que esa leyenda que nace cada 100.000 siglos, si no mal recuerdo, no se lleve a cabo, diría Rin sería. ¿Por qué dices eso?, preguntó Ayame sería, al ella no tener dicha información y solo saber que el guerrero del infinito en el paso fue una máquina de matar y en el presente también lo sería. El guerrero por cual temes está en manos de una reina, más bien la reina de Avalon, o rey como se hace llamar dicho. El guerrero pueda que deje el camino del forjamiento del infinito para pasar el tiempo con alguien y ese alguien ser ella, diría Rin sería. Vaya, al final, pero es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? El Saiyajin está listo para ser la máquina que debe ser, por más hermosa que llegue a ser el tiempo, y la línea está escrita para cumplirse como él lo dijo, diría Ayame sería. Te equivocas, el tiempo para el guerrero del infinito es muy diferente, él forja su propio camino, nadie le dice qué hacer, al final el poder habla por sí solo, diría Rin sería. Bueno, esperemos sea así y todo lo que se habló sea más que una charla del pasado, porque batallar con dicho guerrero es lo que menos quiero, diría Ayame sería. Cabe recalcar que la charla fue mental, nadie más que solo ellas se pudieron escuchar, nadie más según ellas. Bien, esto se mantendrá así, su falsa esperanza, al final todo lo que está escrito en el libro del infinito o la vida se termina cumpliendo. Kratos ya lo dijo, todo está escrito, es por algo el final del juego, como él lo llamó, la guerrera que definirá el destino de esta galaxia dimensional será decidida en esa guerrera, que estamos a un 90% de perderla y un 10% de ganarla si Goku entrena con el espadachín que muchos temen aquí. Bueno, no es por mucho la técnica del mundo transparente, es interesante, la logré usar al 1% y me dejo el cuerpo destruido, pero el poder que se adquiere es descomunal, cualquiera le gustaría pero muy pocos pueden, diría Goku esta vez solo a él, ya que sabía que dicha cosa no se la podría decir a Kakaroto, ya que sabía cómo es de idiota y que no iba a entender lo que dijo, por eso evitó eso. En la batalla, los dos guerreros al salir impulsados se lograron detener en unas rocas mientras se veían uno al otro con una pequeña sonrisa mientras se volvían a mover a una gran velocidad con un brutal golpe. Akame esta vez impactó el fuerte golpe a su rival a una gran velocidad en toda la cara. Zen lo recibió, que salió impulsado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte golpe que iba a donde él. Akame no se logró detener, que el fuerte golpe lo dio a la tierra, que al hacerlo creó un gran cráter donde había impactado, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando la veloz patada que iba a su cuello. Ahora garras tigre de la oscuridad, diría Zen cuando usó una habilidad de Arturia, o mejor dicho la copia que ellos crearon. Akame se movió pero no fue lo suficiente rápido para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió impulsada hasta impactar brutalmente el suelo, que al hacerlo creó una fuerte explosión mientras dio unos pasos hacia atrás, ya que el fuerte golpe le causó un daño en algunas partes de su cuerpo que las estaba sanando mientras veía a ese rival. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que unas simples garras de tigre te han ganado, vaya débil llegas a ser, diría Zen con una pequeña sonrisa que fue borrada al ver a la guerrera y el arma que desvainó.
Ya es momento de que me está dejando de juegos, es momento de ponerme a jugar de verdad, ¿no lo crees?, diría Akame cuando su espada fue rodeada de puro rayo cuando se desplazó a una alta velocidad a donde el guerrero, haciendo un corte lo más limpio posible pero fallando. Zen se logró mover unos centímetros antes del impacto, mientras a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe. Akame a una gran velocidad lo esquivó y le cortó el brazo con el siguiente movimiento, y al hacer una segunda postura, al hacer dicho movimiento no fue capaz de reaccionar que un fuerte golpe le dio de lleno que la envió a estrellarse brutalmente al suelo, que a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella. ¿Qué pasa? No me digas que no eres nadie, diría Zen cuando todo empezó a temblar. Fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate y de un fuerte estallido de ki el guerrero liberó el 100% de su poder mientras veía a la guerrera. Vaya, ya no quieres seguir jugando, quiero batallar en serio, diría Akame con una pequeña sonrisa. ¿Qué dijiste? ¿Batallar y jugar? ¿En qué momento estuve jugando? En ninguno, siempre estuve batallando en serio, en ningún momento. Deja de estar jugando, diría Zen cuando se desplazó a una brutal velocidad que el espacio y tiempo temblaron por la velocidad del guerrero. Vaya, así que me tocará matarlo lo más rápido posible. La séptima postura será la que realizaré para terminarlo, pero por el momento sería imposible, debo destruirlo rápidamente con golpe en varios puntos, diría Akame cuando liberó el 15% de su poder a la vez que se lanzó a una gran velocidad con un brutal golpe. Imposible, se mueve a una gran velocidad, ¿cómo es posible esto si ni ha liberado poder?, diría Zen el cual veía a la guerrera que se movía a la misma velocidad que él. Él no sintió el aumento de poder de la guerrera al ir a una alta velocidad, eso fue casi imposible sentirlo, bueno, pero él, su compañero, sintió eso y sintió un poco de temor al saber que la guerrera puede tener más poder. Ambos guerreros al impactar sus puños, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, de la cual veloces destellos se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada impacto de sus puños eran brutales, fuertes ondas expansivas, eran lo que más se veía. Los dos guerreros no se lograron ver en la batalla en ningún momento. Por cielo y tierra solo se veía a veloz destellos impactarse fuertes golpes. Akame estaba dando fuertes golpes en varios puntos, que había visto puntos débiles de su rival, ella los vio gracias al ojo que poseía la guerrera. Zen estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le estaban dando de lleno. Él no tenía una visión superdotada, que los golpes le daban de lleno, por más que quisiera esquivarlos o detenerlos se le hacía muy imposible. Bien, debo seguir así, no perder la cordura en ningún segundo, diría Akame cuando por pensar eso en un microsegundo fue impactada por una veloz patada en toda la cara. Y solo se vio a un veloz destello salir disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el impacto. Zen veía la explosión que se había generado desde las alturas, mientras una pequeña sonrisa se formó en su rostro al ver a que era aún más fuertes que su rival. Maldición, cualquier pensamiento al final me puede jugar en contra y ahora lo acabo de poner a prueba, debo concentrarme al máximo, pero ya lo he debilitado un 10%, cada golpe mío no era normal, lleva aquí del rayo que ahora mismo está recorriendo su red merinal, que en cualquier momento puedo hacerle un gran daño, esto último se lo diría Akame en sus pensamientos. Vamos, no me digas que ya no puedes seguir, diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera mientras se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival, pero sintió un piquete en algunos músculos de su cuerpo, pero no le dio mucha importancia. Aún no se da cuenta, pero bueno, eso es un punto bueno para mí, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad a donde su rival también con un veloz golpe. Al impactar sus puños de nuevo, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros. Dicho planeta se construye solo a los segundos, pueden generar kilómetros de destrucción y el planeta lo resultase solo. Al final el poder del demonio era grande a comparación de su compañero. Zen no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando una veloz patada que iba a donde él. Akame impactó unas rocas que había a su paso, que las destruyó por el brutal impacto, que solo sintió como algunos músculos fueron desgarrados al hacer tal impacto sin protección alguna, pero rápidamente reparó el daño que se ocasionó esquivando una veloz daga de la muerte que iba a su cuello. 1000 espectros caen en lamentos, diría Zen cuando 1000 espectros iban a unas grandes velocidades. Ahora 1000 lanzas del rayo tormenta caótica, diría Akame cuando las lanzas empezaron a caer a grandes velocidades, cada lanza iba destruyendo a los espectros. Técnica de sangre de rodillas, diría Zen cuando sus ojos brillaron intensamente activando la sangre que había dejado a la par de la guerrera.
Ahora lanza Mil Moon, pero Akame no terminó de decir la técnica, al ser sometida a una fuerte gravedad, que cayó de golpe en el suelo sin poder moverse. Sentía como sus músculos eran doblegados a un poder superior a ella y no sabía el por qué el poder del guerrero no era suficiente para lograrlo. Ella no tenía explicación alguna a lo que estaba pasando mientras veía al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no puedes hacer ningún movimiento. Vaya débil eres al final, no poder salir de una gravedad como esa es de basuras, diría Zen con una pequeña sonrisa. Pero la técnica de sangre al estar a la par de Akame le durmió los músculos principales del cuerpo, haciéndola caer sin poner resistencia. Ese era el fuerte de la técnica. Mientras no se destruya el guerrero o moverse de lugar, la guerrera no podrá hacer nada más que ver cómo va a ser masacrada. Ahora Mil golpes en caos sufre por todo lo que me hiciste pasar, diría Zen, el cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera con los fuertes golpes. Ahora lanzas tiranas, furia caótica, diría Akame cuando las lanzas salieron de portales que iban destruyendo todo a su paso hasta lograr que una fuerte explosión expulsara a Akame unos cuantos metros, mientras a una gran velocidad lanzó un brutal patada a donde el guerrero. Zen se sorprendió por todo que no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente una montaña que la atravesó completamente. Por el brutal impacto que no fue capaz de ni verlo, solo sintió el fuerte golpe y como algunos huesos se destruyeron por el brutal impacto mientras se ponía de pie de nuevo, pero al ver ya tenía a la guerrera frente a él. Ahora 1000 palmadas relámpago, diría Akame, cuando le dio 1000 golpes en tan solo segundos a unas altas velocidades. Zen sintió como su vida pasó por sus ojos al ver a los de Akame y la furia que se le veía a la guerrera. Akame ya se había dejado de ser esa chica y en sus ojos se veía la furia que tenía por ser sometida por una presión cuando ella nunca lo había sido tal como lo hizo. Maldición, no la logro ver. ¿Cómo es posible eso?, diría Zen, que no pudo terminar de hablar, que recibió un fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente del planeta, que creó una fuerte explosión mientras sentía que su cuerpo no respondía más, pero se logró poner de pie de nuevo al ver a la guerrera. Ahora activación de demonio, cae de rodillas, diría Akame cuando usó la técnica que había lanzado en los primeros golpes de la batalla. Zen no pudo oponerse, que cayó de rodillas sin poder hacer mucho mientras veía a la guerrera. Dime cuáles son tus últimas palabras, diría Akame al ver al guerrero con una pequeña sonrisa y querer acabar la batalla lo más rápido posible. Que mucha suerte en terminar con el siguiente, diría Zen con una pequeña sonrisa. Séptima postura. Dios del trueno en llamas, diría Akame cuando se movió a una brutal velocidad a la vez que un dragón. Se empezaba a ver que se movía a una gran velocidad hasta lograr el corte, pero no se dio cuenta de lo que dijo el guerrero segundos antes. Ahora activación de ritual fusión completa de almas, diría Zen cuando al último segundo se movió de cuerpo. El suyo fue el destruyo. Vaya, esto se terminó, diría Akame cuando liberó el aliento, que fue puros rayos, pero a la vez sintió un temor al saber que algo la estaba viendo. Ahora se pondrá interesante, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso un pilar de luz oscuro cayó en el lugar que un poder descomunal se hacía sentir. El demonio, el pilar de la técnica del mundo, salió con una pequeña sonrisa. Akame sintió un sudor frío que recorre por su cuerpo sin saber qué hacer por el poder bestial que se sentía del guerrero. Tú fuiste quien destruyó a mi compañero, dijo un guerrero que solo su poder era temible. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Quién es el demonio que salió? No olvides dejar tu like para la siguiente parte.